Ya lo dijo Goebbels, repite una mentira 1000 veces y terminará siendo verdad. Durante años nos han contado que la transición española fue un ejemplo, un paso pacífico de la dictadura a la democracia, basado en el consenso y la reconciliación. Pero cuando escuchas a las víctimas, cuando miras los datos, ese relato empieza a resquebrajarse. Más de 300 personas asesinadas, torturas que continuaron durante años, estructuras del franquismo que siguieron y siguen funcionando, y responsables que nunca han sido juzgados. Hoy en Al Lío no vamos a repetir la versión oficial, vamos a escuchar a quienes lo vivieron y a quienes siguen peleando para que haya verdad, justicia y reparación. Vamos al lío. Bienvenidos al lío un día más, un domingo más. Nos hemos traído al mejor plantel de invitadas e invitados que podíamos traer para hablar de la transición. Y cuando les molesta tanto hablar del pasado, creo que es necesario seguir hablándolo para que haya esa justicia y reparación. Y bueno, pues como siempre aquí hacemos que os presentéis ustedes. Empezamos por ti, Andoni. ¿Te quieres presentar? Cuéntanos cómo te llamas, quién eres. Pues yo soy Andoni Chasco, soy uno de los afectados por la criminal actuación que cometió la policía en marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, cuando 5 compañeros fueron asesinados, otros 2 lo fueron días más tarde en manifestaciones solidarias, y yo mismo sufrí una brutal paliza a consecuencia de la cual ahora tengo reconocida una gran invalidez por mi baja visión. Pues qué importante que estés aquí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Querida Rosa, otra vez aquí, qué alegría de verte siempre. También para mí es una alegría estar aquí. Y bueno, tienes razón, con un plantel espectacular. Yo soy Rosa García Alcón, bueno, soy miembro de la Comuna, una asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista. Yo mismo fui represaliada, detenida y llevada a la cárcel en 1975. Y yo después seguí militando, mi vida ha sido la militancia política. Nosotros en ese momento lo que luchábamos era por una república, y después pues hemos seguido peleando en todas las movilizaciones que ha habido desde entonces, ¿no? Tanto durante la transición como en lo que se supone que es la democracia ya instaurada. Importante que estés aquí, Rosa, siempre luchadora, gracias. A ti. Querido Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Te quieres presentar para que te conozcan? Sí, mi nombre es Manuel de Juan. Yo también pertenezco a CEACUA, a Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, que es como nos llamamos en el País Valenciano. Y últimamente lo que he hecho es investigar lo que fue el primer asesinato una vez muerto Franco y ya con Juan Carlos como monarca, ¿no? Que fue la muerte de Teófilo del Valle. Y a través de la investigación que estuve realizando, pues descubrimos que a Teófilo lo habían asesinado brutalmente las fuerzas de orden público por la espalda, con 6 disparos al terminar una manifestación en el sector del Calzado, en Elda, en Alicante. Y hicimos un documental, hemos hecho un documental que bueno, ha rehabilitado la figura de Teófilo, ha calmado el dolor de los familiares que aguantaron la humillación del régimen de la dictadura, que todavía estaba viva en febrero del 76, ¿no? Como luego pasó en Vitoria, y hemos podido recuperar su imagen y descubrir unos hechos que han estado ocultos 45 años, que se ocultaron entonces, y que lo que estamos intentando es recuperar la verdad de cómo fue la dictadura para conseguir esa justicia necesaria, que es que aquellos delitos que durante la dictadura y la transición quedaron impunes y se quisieron olvidar y mirar hacia otra parte, ¿no? Esa verdad, esa justicia y esa consecuente reparación serían las 3 palabras que intentan el movimiento memorialista pues llevar adelante, ¿no? Y que nos mueven a estar aquí.
Qué importante que estés aquí. Muchas gracias, Manuel. Querida Consuelo del Cid, qué alegría, qué honor que estés aquí. Oh, Siempre. suena a película. Sí, es que, Sí. es que soy un poco dramática, pero de verdad que lo siento, que creo que es muy importante que estés de nuevo aquí. Yo encantada de verte. ¿Te quieres presentar? Yo, ¿cómo me presento? Como tú quieras. Pues soy hola, Consuelo soy- García del Cid Guerra. Eso. Y soy la culpable, la responsable de que haya salido a la luz el Patronato de Protección a la Mujer y sus reformatorios franquistas, donde yo estuve incluso en plena transición. Entonces, a mí la transición, pues, ¿qué quieres que te diga? Habrá que hablar de ello. Claro, Gracias. por supuesto. A Gracias ti, por ser la responsable de eso. a ti. Querida Olga, ¿cómo estás? Bien. ¿Te muy quieres bien. presentar? Que la gente te conozca. Sí. Venga. Bueno, soy Olga Gutiérrez y pertenezco al COT, el Colectivo por los Olvidados de la Transición. También soy cuñada de Arturo Ruiz, que el 23 de enero del 1977 fue asesinado por el ultraderechista y guerrillero de Cristo Rey, José Ignacio Fernández Guaza. Está vivo, está en Argentina y bueno, nuestra lucha y la del colectivo es buscar la verdad, la justicia y no olvidarnos de todas las personas que fueron asesinadas, bien por la policía y la Guardia Civil, apoyadas por los grupos de extrema derecha, y buscamos eso, la verdad y la justicia. Muy bien, muchas gracias por venir, Olga. Y antes de empezar con este debate súper necesario, vamos a irnos con nuestra compañera imprescindible, Cristina Moyano, para que nos haga un poquito un contexto de esto que fue la transición. La idea de que la transición fue un periodo plácido en el que moría la dictadura y nacía la democracia en un clima de reconciliación y paz es una ilusión falsa. Sí, sabemos que es el dogma que se enseña en los institutos cuando se llega a dar al tema, si es que se llega, y que es el pensamiento que prima entre la opinión pública. Pero los hechos dicen otra cosa. Aunque se intente silenciar, los asesinatos por parte del aparato represor del Estado o por grupos de extrema derecha no fueron excepciones. Hay varias investigaciones al respecto que documentan entre 200 y 300 asesinatos a manos de la policía o militantes de extrema derecha. El libro de Luis Puigcercós, Imborrables, las víctimas ignoradas de la transición, recoge uno a uno los asesinatos de 318 personas. Algunos eran militantes políticos, otros participaban en movilizaciones, o estaban de fiesta, o circulaban por la carretera, o simplemente tuvieron mala suerte. La mayoría de estos casos permanecen impunes, pero las víctimas están intentando reabrir las causas para exigir justicia. Desde 2024, las víctimas coaligadas en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina han presentado más de 150 querellas en el Estado español por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la transición. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, se han presentado 25 querellas criminales, de las cuales solo 4 han sido admitidas a trámite. Y más allá de estos casos, algo que continúa aún más oculto son los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las mujeres internas en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que no cerró sus puertas hasta 1985. Pues liantes, hasta aquí el contexto de hoy. Yo os dejo con los expertos para aprender más sobre la historia de nuestro país. Chao. Bueno, impresionante los datos que nos dice Cristina, que ya os lo sabéis, pero que no todo el mundo sabe. Quiero empezar por Rosa. Habláis de más de 300 personas asesinadas. ¿Qué pasa cuando esa cifra se pone encima de la mesa? ¿Se puede seguir sosteniendo esa idea de esa transición pacífica o esa transición modélica de la que siempre nos cuentan, nos hablan y nos intentan como convencer de ello? Pues evidentemente se cae ese argumento si ponemos sobre la mesa todo lo que pasó durante la transición, porque a esas 300, casi 300 o incluso más, depende de las investigaciones que todavía están por hacer. Todavía no hay una comisión de la verdad que haya hecho esa investigación. Pues además de esas hubo centenares de heridos, centenares de personas detenidas a las que se les aplicaba la ley antiterrorista que se promulgó en agosto de 1975 y que estuvo hasta 1977 en activo. Luego la modificaron, pero continuó. Es decir, que no se puede hablar de una transición ni modélica ni pacífica. Hay un dato, además, para comparar con otras transiciones, como la que se dio en Grecia,
de la dictadura de los coroneles, Sí. la que se dio en Portugal desde 1974, la Revolución de los Claveles, que no tienen para nada parangón con la situación que vivimos en España. O sea, allí hubo una cantidad mínima de asesinados, ¿no? Mínima. Creo que en Portugal no sé si llegaron a 2 y uno de ellos era un miembro de la PIDE, la policía secreta, la policía que perseguía a los militantes, ¿no? En cambio en España es que fue muy brutal. Es importante situarlo también porque como que pensamos que es normal o era normal y... No era nada normal. O sea, aquí se emplearon a fondo para sujetar una lucha política que venía desde los últimos años de la dictadura, una lucha muy potente a todos los niveles, a nivel obrero, de lucha obrera, a nivel de lucha estudiantil, a nivel de lucha popular, cívica en los barrios, a nivel incluso de la cultura, que también se implicó muchísimo a fondo para acabar con esa dictadura que nos decían es que se va a morir Franco, pero Franco no se moría. O sea, fueron los últimos años del franquismo, fueron tremendos. En 1976 es el año en el que más movilizaciones, más huelgas y más manifestaciones se hicieron, y siguió en el 77, pero el 76 es fundamental. Ahí están los casos de los compañeros que van a hablar, que fueron fundamentales, ¿no? Entonces, es que eso había que pararlo, porque les ponía en riesgo pues los planes que habían ya tenido desde antes de la muerte de Franco. Lógicamente no se esperaron a que se muriera Franco para tener los planes, ¿no? Ya los tenían de antes y lo ponía en riesgo. Se juntó una crisis económica muy importante, la del 1973, que aquí se estuvo intentando controlar porque, claro, se les moría Franco, había crisis económica, demasiadas cosas juntas, pero ya en el 76 estalló y aquello fue tremendo, ¿no? Entonces se emplearon a fondo, no solo con las fuerzas del orden, que se llamaban así, las fuerzas represivas las llamábamos nosotros, con buen criterio, Sí. sino, por supuesto, utilizando la herramienta de las organizaciones parapoliciales, tanto Fuerza Nueva como Guerrilleros de Cristo Rey, y las que estaban directamente controladas, lo que se llama las cloacas del Estado, como la AAA, el Batallón Vasco Español, etcétera, que hicieron una labor sucia, entre comillas, voy a decir, digo entre comillas porque igual de sucios que te maten en una manifestación un policía a que te maten en una manifestación un miembro de cualquiera de estos organismos, ¿no? Quería preguntarle algo a si cree que si sabíais que estas fuerzas represivas de las que habla la Rosa estaban conectadas directamente con la ultraderecha o con la extrema derecha. Sí, claro que sí. De hecho, cuando en el 2023, cuando entrevistan al asesino de Arturo en Argentina, 2 periodistas del diario El País, José María de Irujo y Joaquín Gil, él sí que explica en los audios, porque todo lo grabaron, que le prepararon la documentación falsa. De hecho, en el sumario de Arturo nunca sale el carnet, el número de identidad de José Ignacio Fernández Guaza, del asesino. Entonces, blanco y en botella, o sea, él mismo lo dice, que le preparan la documentación para salir primero al País Vasco, allí le tienen escondido en el cuartel de la Guardia Civil de Guernica y de ahí ya huye a Francia, pero con esa documentación que le preparan. Luego, claro. Cuando lleváis estos casos a los tribunales, me refiero a CEACUA, tanto Andoni como Manuel y bueno, Rosa también, ¿qué os encontráis? ¿Se reconoce este tipo de violencia o se sigue negando o qué os encontráis allí? Bueno, en el caso de Teófilo del Valle, que es el primer muerto en la transición, considerado el primer muerto de la transición, lo que, por circunstancias de un juez que en aquel momento
actuó como debía de actuar un juez civil. La noche que asesinaron a Teófilo, el juez recabó las pruebas que de forma ineludible atribuían a un determinado policía ser el autor de ese asesinato, ¿no? Tenemos las pruebas de balística que demuestran que la bala que quedó en la nuca de Teófilo, incrustada porque no tuvo salida, esa bala había sido disparada de la pistola de Daniel Aroca del Rey, el policía armado que le fue persiguiendo por la calle San Roque de Elda hasta que una de las 6 disparos que le dio le entró por la nuca, ¿no? Entonces, las pruebas son tan contundentes que el tribunal militar que juzgó a aquel consejo de guerra, que juzgó a aquel policía, declara probados los hechos de que hubo una persona que murió por una imprudencia temeraria, que ello fue catalogado como un homicidio imprudente, pero sin embargo el tribunal de ese consejo de guerra, que estaba presidido por Máximo Zubiri de Andrés, que era un militar golpista, navarro, por cierto, que había participado con Franco en la guerra civil, lo declaran, lo absuelven aplicándole la eximente de cumplimiento del deber. Es decir, las pruebas están, incluso en este caso la justicia militar no tuvo más remedio que reconocer esos hechos, pero a la hora de aplicarle una condena, una pena, que sería lo esencial, tenía que haber sido una medida clara en aquellos momentos para que las fuerzas de orden público, las fuerzas represivas, no hicieran lo que luego hicieron una semana después en Vitoria y en muchos otros sitios, pues claro, se les mandó un mensaje clarísimo, ¿no? Podéis reprimir porque el Estado os va a defender, porque nos interesa aplacar estos movimientos sociales que pueden hacer que la transición realmente supusiera cambios sociales importantes para la población y no en la operación de reforma política de cambiar algo para que todo el poder siguiera en las mismas manos, ¿no? Andoni, ¿qué tienen en común todos estos casos, incluidos el tuyo de la paliza, además del asesinato de tus compañeros ese 3 de marzo? ¿Qué tienen en común todos? Incluido el patronato del que luego hablaremos y nos hablará Consuelo, que también estuvo presente en esa transición, ¿no? Lo común a todos ellos es la falta de justicia y el mantenimiento de la impunidad. Y una impunidad que todavía es más grave cuando el Estado está condecorando y avalando a los victimarios de aquel momento. Ahí tenemos a Fraga Iribarne con un busto de reconocimiento en el Senado, ahí tenemos a Martín Villa recogiendo honores por su labor en la democracia. Entonces nos parece una barbaridad, ¿no?, lo que está haciendo el Estado español. Y lo que decíamos antes, ¿no?, hay casos tan fragantes como el del 3 de marzo y otros muchos que ha contado Manuel. A la gente que no lo conozca, igual nos tienes que contar qué fue ese 3 de marzo, o sea, qué pasó. Bueno, el 3 de marzo era una lucha, en principio obrera, pero también había dos aspectos, ¿no? Por una parte era los derechos laborales que se exigían, unas condiciones dignas de trabajo, y luego también se juntaba el deseo de acabar con un régimen que estábamos a 100 días de la muerte de Franco y no había habido ningún tipo de depuración alguna, ni en el estamento judicial, ni en el policial, ni en el político, ni en la Iglesia, con la convivencia que tenía con el franquismo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquel movimiento huelguístico era molesto tanto para la clase empresarial como para el Estado, porque ya tenían determinados, como se ha contado, pues una transición ahí pacífica, el atado y todo atado, nunca mejor dicho se puede aplicar en este caso, y entonces, pues bueno, todo lo que se salía de esa órbita que ellos tenían planificada era reprimida y iban a degüello con todo ello, ¿no? Y lo de Vitoria sucedió eso, que era un movimiento huelguístico muy importante que cogió una dimensión que se les iba de las manos y pensaban que lo que estaba ocurriendo en Vitoria se podía trasladar a otros lugares del Estado y podía dar al traste con todo lo que tenían planificado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues utilizar una fuerza brutal en una asamblea pacífica, en una iglesia donde había 4.000 o 5.000 personas, quisieron reventarla, gasearon la iglesia para desalojarla y cuando salía la gente de allí medio asfixiada empezaron a ametrallar indiscriminadamente.
Hubo 5 personas asesinadas, pero pudo haber 500 perfectamente. Hay más de 200 heridos, de los cuales más de 60 hay heridos de bala, y luego todas las agresiones que se dieron de palizas y demás, ¿no? ¿Y tú entre ellos? No, entre ellos? Lo mío fue al día siguiente. Nosotros estamos convencidos que aquella actuación criminal del día 3 fue planificada, premeditada, desde las altas esferas del Estado. No fue un calentón que le dio al policía de turno o al capitán que mandaba la tropa, sino que estaba perfectamente planificada, porque podía suponer romper con todo lo que tenían establecido. Y tal como estaba premeditado el día anterior, el día de la matanza de los 5 obreros asesinados, pues el día 4 a mí también estábamos viendo cómo se había quedado la zona de la masacre, y también pues la policía nos rodeó, íbamos 4 compañeros y empezaron a golpearnos. Yo tenía una lesión en el ojo izquierdo y me tiré contra la pared a taparme la cabeza, la cara, para que los golpes, para librarme de los ojos, porque era donde tenía yo el problema, ¿no? Pero les dije, mira, llevarme detenido, haced lo que queráis, no seguís golpeándome porque las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Pues lo que hicieron fue ensañarse más, me agarraron de los brazos para que no me podía tapar, y ya todos los golpes vinieron a la cara, a la cabeza, y uno entró de lleno en el ojo derecho, me dejaron en blanco, no sabía si estaba sangrando, no tenía ningún dolor, yo creo que del golpe tan tremendo me dejaron anestesiado. Y el único miedo que tenía yo es que me habrían reventado el ojo y estaría sangrando y demás, ¿no? Les dije, no veo nada, me habéis fastidiado. Y en ese momento, todavía no contentos, me pusieron en las manos unos alambres y tú, cabrón, hijo puta comunista, tira. Yo intuí que estaba tirando de un poste de teléfonos o de luz o de alguna barricada con hormigón y alambres o algo, ¿no? Ya me llevaron al hospital como pudieron unos compañeros, bueno, unos vecinos que habían visto toda la escena desde la ventana, y allí empezó el peregrinar por hospitales. Estuve un mes ingresado, pero luego empezaron operaciones, me hicieron más de 10 operaciones y al final, pues bueno, me tuvieron que hacer una evisceración y el resultado final fue una agudeza visual que tengo ahora entre un 2 o un 5%, ¿no? Pero bueno, eso duele, te condiciona toda una vida, pero duele más la impunidad, esa falta de justicia. Porque no estás reconocido como una víctima del fascismo de España. No, todos los intentos que hemos ido a la ley de víctimas del terrorismo, no. Es más, a nosotros nos han dicho que cómo íbamos a ser reconocidos en la ley de víctimas del terrorismo cuando nosotros éramos los terroristas. El terrorista no era el policía que disparó, sino el terrorista era el obrero que estaba pidiendo unas condiciones dignas de trabajo, ¿no? Y luego la burla, lo que estábamos hablando, la justicia, también el caso, no de mutuo propio, pero sí acaba en los tribunales. Se abren unas diligencias porque los informes de los hospitales eran demoledores, personas asesinadas por balas, personas con agresiones físicas importantes. Entonces esas diligencias acabaron en 2 sumarios, en los cuales acabaron en la jurisdicción militar, como era normal en aquel tiempo, y en aquellos sumarios reconocieron que se habían cometido delitos por homicidio y graves lesiones, pero la jurisdicción militar lo sobreseyó bajo el argumento de que no se sabían quiénes eran los que habían disparado. Yo me acuerdo cuando fui al cuartel militar a firmar el sobreseimiento, yo le dije al abogado, entonces no veía prácticamente nada, ahora veía muy poquito, pero entonces nada. Y me lo leyó y le digo, ¿cómo voy a firmar yo esto? Yo ya sé quién me dio la paliza y yo ya sé quiénes dispararon el día anterior, la policía, y nombre y apellidos. Me decían, pues hombre, no, sí, el carné, ¿no? Número de carné. Entonces, y luego pues que sobresean eso cuando hay miles de testimonios, están las grabaciones que se les grabó a la policía, que se les grababa a través de la radio, de la frecuencia modulada, y que todavía no haya sido capaz el Estado español de enjuiciar esa masacre. A los responsables nos parece vergonzoso. Qué duro, amor, que me alegro mucho de que estés vivo y que vengas a contárnoslo y que sigas luchándola grandísimamente, ¿sabes? Quería preguntarle también a Rosa y luego a Consuelo también, que lo vuestro también fue muy duro y que también pasó en esa transición, o durante el franquismo, pero también llegó hasta esa transición. Consuelo, Rosa es que te ha hecho así. Ah, me ha hecho, ¿qué me ha hecho? Rosa ha hecho...
¿Cómo es? Yo detrás de ti. Ah, bueno. Sí, el patronato no desapareció hasta 1965. Es decir, mientras España tenía tanta prisa por mujeres desnudas en el cine, el porno, los bingos y todo aquello, pues resulta que había miles de adolescentes encerradas en reformatorios por motivos insostenibles. Entonces, yo no entiendo ese... Es decir, yo no creo que la transición fuera tal. Fue un posfranquismo en el que cada uno se apañó como pudo. Creo que nos tienes que contar qué fue el patronato, porque sé que lo cuentas todo el rato, pero creo que hay que contarlo otra vez. Creo que aquí también lo has contado. Bueno, como lo tengo preparado para hacerlo en 3 minutos, tiro. ¡Ah, perfecto! Sí, Ya no te lo tienes preocupes, ahí que no en me 3 enrollo. minutos. Pues a ver, fue una institución fascista contra las mujeres que no es cierto que se creara en 1941, no es verdad. Se crea en 1902, desaparece con la Segunda República y vuelve en el año 41 y no desaparece hasta el año 85. Entonces, el lema de este patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad. Wow. Sí. ¿Qué era esto dentro del contexto franquista? Todas. Es decir, un morreo en la última fila de un cine, bailar agarrado, llevar bikini, no ir a clase, ser pobre, ser huérfana, manifestarte contra la dictadura, es decir, cualquier adolescente que se saliera de la norma. Ser gitana. Entonces, de 0 a 15 años era tribunal tutelar de menores, pero de 16 a 25 patronato de protección a la mujer, porque la tutela se extendía hasta los 25. ¿Qué quería decir esto? Bueno, el patronato contaba con una figura que se llamaban las guardianas de la moral, que eran unas señoras que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia, porque el patronato dependía del Ministerio de Justicia. Era una oposición con 2 requisitos, solo 2. Ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Entonces ya eran funcionarias del patronato. Y estas señoras, que no eran monjas, eran mujeres, iba a decir normales, pero normales no podían ser, se paseaban por lo que llamaban las zonas de conflicto, que eran cines, bailes, playas, piscinas, calle. En el momento que veían una menor en una actitud, pues eso, fumando en horario colegial por la calle, o eso, un morreo en la última fila de un cine, un kiki en el asiento de atrás de los coches, que había zonas en las ciudades para echar esos kikis, porque los coches se movían, era muy gracioso eso. A la par que patético, por cierto. Y entonces, pues llamaban a la policía. Entonces se las esposaba, sin leerles sus derechos porque no se tenían, y se las conducía a un lugar que se llamaba COC, Centro de Observación y Clasificación, que era como la comisaría encubierta de este patronato, porque era un régimen penitenciario oculto para menores. Allí se les hacía un examen ginecológico, la que era virgen constaba como completa en su expediente y la que no lo era como incompleta. Ser o no virgen era importantísimo para que la chica fuera conducida a un reformatorio más o menos severo, y estos reformatorios disfrazados de colegio, etcétera, no, de colegio nada, eran reformatorios. Estaban en manos de determinadas congregaciones religiosas. Las que tenían mayor presencia eran las Oblatas del Redentor, las Adoratrices del Santísimo Sacramento, la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, y luego estaban las Monjas de la Caridad y otras. Bueno, pero Olga ha hablado antes. Yo conozco a Olga hace muchos años. Sí. Esto nunca lo hemos contado, ¿eh? Lo puedo contar, ¿verdad? Vale. Entonces, Uy, ¿qué vais a contar yo aquí? conozco a Olga hace un montón de años porque su marido le llaman y le dicen que hay una escritora que ha escrito un libro titulado Ruega por nosotras, donde habla de Arturo Ruiz. Y claro que yo hablo de Arturo Ruiz. Es que Arturo Ruiz era novio de una compañera de Adoratrices. Entonces, el primer año era de encierro absoluto, pero el segundo año, dependiendo del comportamiento, podías salir a estudiar algo o te buscaban un trabajo y se quedaban con el dinero, pero bueno, eso es otra historia. Entonces esta chica conoció a Arturo Ruiz en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Eran los 2 alumnos y bueno, se enamoran. Claro, era un melenas, ¿eh? Y entonces la acompañaba hasta el reformatorio por las tardes, porque iban al turno de tarde-noche. Y pidió permiso a la monja para ir al acuario con él. Y le negaron el permiso, le dijeron que no. Y ese día matan a Arturo. Ay, mi amor. Sí, fue así, literal, literal. Sí, sí. Olga no dice nada. No, nosotros no conocimos a esa chica. Yo sí. Conocíamos a Luz, que era la novia de Arturo. Yo. Pero esa, Esto fue en el esa otra historia...
76, 77. Sí, no, Luz estaba entonces. Llevaba la foto él de Luz. ¿La llevaba? De Luz. Uy, pues entonces Calvo, fíjate tú, de la nuestro- compañera igual se Sí. hizo una historia en la cabeza. No lo sé. Nosotros eso nunca lo hemos conocido. Pues sí, yo sí lo sé, Hemos porque yo la conocido conocí. a la novia oficial. Bueno, este No era la momento, oficial, este no momento era la de chisme, oficial. este momento de chisme os lo voy a, os lo voy No a cambiar. chisme, es verdad, ¿eh? No, o sea, no, pero o sea, no decía que era mentira, sino como este momento de tal, os lo iba a cambiar por otro chisme que quiero saber. ¿Cuál? Pues quiero saber qué se te pasó por el cuerpo cuando le respondiste a esa tía de Vox el otro día, en este momento que se te hizo viral, respondiendo a esa tal Reyes. Porque, Consuelo, te tengo que decir, lo vi como 5 veces en plan, ¡Dios, Dios! Sí, claro, y luego me quieren matar a mí. Yo no sé. Pero, os pero lo es que pasáis te muy quieren bien, ¿verdad? matar. Que claro, luego me no, mi vienen a amor, mí. perdón. Te quieren Bueno, esta señora Sí. que yo no la conocía de nada. Sí. A mí me llamaron para una intervención en el Congreso de los Diputados, y entonces, que era por el tema del Patronato de Protección a la Mujer. Y entonces esta señora habló muy mal, con mucho desprecio. Dijo que éramos fantasmas del pasado y que estábamos siendo utilizadas por el PSOE para lavar su cara. A ver, hay una cosa que es cierta, es decir, el patronato permanece con el gobierno Felipe González. Sí. Y nadie hace absolutamente nada, ¿eh? Nada, cero, cero. Es más, hay un traspaso de funciones, creo que es en el año 83, que la hace el patronato, la hace el famoso señor Moscoso, el de los días moscosos, esos de esos días laborables que se llaman los días moscosos por este señor. Asuntos propios. Sí. Sí. Pues que este señor era el presidente del patronato por Navarra. Ah. Y lo firma él. Y luego hay otro documento, en, no sé si es 83 o 84, que se pasan 11 millones de las antiguas pesetas al reformatorio de San Fernando de Henares y a la maternidad de la Almudena de Peñagrande. Es decir, esto seguía funcionando y nadie hacía nada, nada. ¿La señora a la que le estabas hablando se echó un poquito para atrás en plan así o no? No, para nada. No. Una de Vox nunca se echa para atrás. Nunca. Es que me hubiera gustado como ver la Lo que cara pasa y es ver que no se pudo estaba sostener... asustando. A ver, o sea, tú no puedes decir que somos fantasmas del pasado, para empezar. Tampoco considero que el PSOE nos esté utilizando. El PSOE lo que ha hecho ha sido reconocernos como víctimas del franquismo el pasado 20 de marzo. Víctimas, por decirlo de alguna manera, yo no me considero una víctima, yo me considero una superviviente, porque estamos vivas para contarlo. Las Claro, víctimas pues sí. fueron las suicidas, las que se quitaron la vida, que esto no se ha contemplado nunca. Es decir, claro, ¿cómo justificas estos suicidios? ¿Cómo justificas estas muertes? O sea, ¿les parecía normal tantas autolesiones y cortes de venas? ¿Les parecía normal que se tiraran por la ventana? ¿Ningún médico se alertó de esto? ¿Ningún hospital? Eso no lo puedo entender. Ya. Bueno, me alegro que seas una superviviente, lo eres desde luego y luchadora siempre. Rosa, ¿qué tal tu historia en la transición, cariño mío? Pues bueno, como no me volatilicé, venía de la lucha antifranquista y seguí, porque la transición es una continuación, por supuesto, de lo que fue el franquismo, ¿no? Durante muchos años, los mismos métodos, las mismas personas en los mismos puestos, porque no hubo absolutamente ninguna depuración en ningún sitio, ni en la policía, ni en la judicatura, ni siquiera en la administración, absolutamente nada. Pasamos de ley a ley. No sé quién dijo eso, creo que fue Martín Villa. Sí. De ley a ley. Y lo que también nosotros nos preguntábamos, bueno, digo que estábamos ya haciendo memoria en la comuna, nos preguntábamos por qué había esa diferencia entre hombres que habían sufrido represión y mujeres que habían sufrido represión. Había una diferencia notoria en el número. Más qué? hombres. Sí, muchos más, ¿no? Entonces, incluso por el Tribunal de Orden Público, aunque sí que es verdad que mujeres pasaron de estar 10 mujeres procesadas en el 65 a casi 300 y pico en el 75, o sea, sí que hubo un pico exponencial. Pues efectivamente, porque a las mujeres se las reprimía de una manera específica
y esa forma de manera específica era el patronato. Gracias a, es verdad, a Consuelo, que tuvo ese valor y esa persistencia de contar lo que era el patronato, pues francamente ha ayudado a comprender qué pasaba en el franquismo y después del franquismo, en la transición, qué pasaba con las mujeres. Ya. Que es una parte que siempre queda un poquito oscura. Oscura, siempre, Sí, con el queda machismo. un poquito Mira, hay un oscura. detalle, perdona, hay un detalle sí. que a mí no se me olvidará nunca en la vida. O sea, España estaba cambiando, pero no nos enterábamos de nada. Es decir, el segundo año he dicho que buscaban un trabajo y podías estudiar algo. Entonces a mí me encontraron un trabajo de niñera. Te hacían que te pagaran por semanas, porque con el sueldo de una semana no te podías escapar, pero con el de un mes sí. Entonces te hacían, y tú entregabas el dinero a la monja y se quedaba con el dinero. Te daba solo para una tarjeta de metro y tabaco. Entonces, un día yo volvía de trabajar y cogía el metro, y en el metro, dentro del metro, había kioscos de periódicos. Y entonces era el 76, Franco había muerto ya. Y veo una revista colgada con una pinza que se llama Interview, y veo una chica desnuda total. Y yo hago así. Bueno, y llego al reformatorio de adoratrices de Padre Damián y digo, no sabéis lo que he visto. Hay Qué una fuerte, revista qué que se impacto, llama ¿verdad? Interview y sale una chica totalmente desnuda en la portada y me dicen, te lo estás inventando. Digo, os juro que lo he visto. Pobre chica, mañana está aquí. Pero no venía, no ingresaba. No, como Y esa- entonces a la semana siguiente yo veo otra chica desnuda. Claro, porque Interview cambiaba. Sí. Y digo, que va otra. Y me dice, ¿qué? Digo, os lo juro que lo he visto, que están desnudas del todo desnudas. ¿Y por qué no están aquí? Digo, no entiendo nada. Ahí ¿Qué? me di cuenta yo Ya. de que España estaba cambiando, pero para nosotros. Qué disonancia que pasó esto antes de ayer, que parece que como que la gente que nos están hablando, nos estáis hablando de hace muchísimo tiempo y fue en plan antes de ayer total. Sí. Quería preguntar a Manuel... Perdón. Solo quería añadir una cosa, que justamente esa época fue la época en la que empezó a despuntar el movimiento feminista. Fue una lucha muy difícil del movimiento feminista, que se encontró pues con todo por hacer y que sacó fuerzas, no, es que no eran muchas, no éramos muchas, pero sacó fuerzas para conseguir muchas cosas. Las bastantes, ¿eh? Entre ellas, por ejemplo, que se quitara del Código Civil el delito de adulterio, pero el delito de adulterio era para las mujeres y lo utilizaban muchos hombres cuando no había divorcio, pero sí había separaciones, para quitarles la custodia de los hijos. Acusaban a una mujer la acusaba el marido de adulterio y ya inmediatamente ya estaba procesada. Sí. A un hombre había que pillarle infraganti. Sí. Ya. Hostia, qué fuerte. Sí, era diferente. También pelearon y muchísimo para que la ley de amnistía pues incluyera los delitos de adulterio, el de aborto, los considerados de las mujeres, ¿no? Y por supuesto para conseguir lo que es la ley de divorcio, que lo de la ley de divorcio hasta el año 81 no se consiguió. Aquí estamos, ¿no? Por vosotras, porque nos habéis dado esto y seguimos... Eso quiere decir que nos siguen llamando feminazis y cosas así, fue ¿sabes? una transición que no estábamos quietos parados, No. sino que seguimos peleando por 1001 cosas porque estaba todo por hacer, ¿no? Y solamente quería nombrar un caso que fue el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo, que se intentó empezar en el año 78, porque éramos muy arriesgados, y pues la Convención Republicana, que el Partido Comunista de España marxista-leninista, en el que yo militaba, pues agruparon a un montón de gente, pues políticos, incluso jueces, movimientos sociales, para formar ese tribunal. Y cuando se fue a instituir ese tribunal, en el Hotel Convención, en octubre del 78, entró la policía y detuvo a todos, a las 23 personas. Eso en el año 78. Quiero decir que es que, bueno, ellos lo han contado, que es que fue una pelea muy dura
y había que estar peleando por lo básico. Y nos lo hemos reconocido, la verdad es que creo que hay una desconexión entre vuestra lucha y lo que pasó y la gente de ahora o los jóvenes de ahora, ¿no? Claro, pero porque ha habido un manto de silencio por parte de las instituciones y es ahora, 50 años después, pues que todavía en los colegios, en los institutos, el currículum no dice la verdad. Los profesores de historia no se han formado sabiendo lo que pasó, sino los han formado con otra idea de lo que fue la transición. Entonces, claro, ellos cuentan lo que... Pero interesaba que esto no se supiera. Y sigue interesando. Y sigue interesando. ¿Por qué crees que sigue interesando? Pues creo que sigue interesando pues porque todavía vive mucha gente que estaba en las altas esferas entonces y que son los responsables, como Martín Villa. Cuando Martín Villa vino a declarar para la jueza Servini, porque Martín Villa está procesado por 12 asesinatos, entre ellos el de mi cuñado Arturo. Y cuando vino a declarar, pues salieron una carta firmada por Felipe González, por Aznar, por Zapatero, por gente de comisiones, Antonio Gutiérrez, o sea, firmada por ellos ayudando y tapando lo que Martín Villa hizo. Yeah. Entonces eso, ¿por qué hacen eso? Pues porque no interesa que se sepa la verdad a nivel institucional. Porque son unos vendidos. Por eso... Se ríe, Rosa, Claro, se ríe. claro. Sí. Quería preguntarte, Manuel, ¿Teófilo del Valle está reconocido como víctima del fascismo español? En estos momentos no está reconocido. ¿Por qué es tan difícil sentar a todas estas figuras como Sí. Martín Villa y tal ante la justicia y qué se lo impide realmente? No sé si un poco lo que estaba diciendo Olga. Sí, como se ha dicho antes, que hay presentadas más de 150 querellas contra responsables de delitos en el franquismo, ¿no? Contra delincuentes del franquismo, aunque estuvieran en las fuerzas de seguridad o en el gobierno, ¿no? Algunas de ellas hemos conseguido que los jueces, algún juez o alguna jueza, juezas en la mayoría de los casos, en el caso de Teófilo, por ejemplo, dos de las juezas que han intervenido desde que se presentó la querella han sido favorables a que se investigue a las personas responsables de ese asesinato, que ahora mismo hay dos personas vivas, el policía que lo mató y Martín Villa, que era ministro entonces del gobierno de Arias Navarro. ¿Vivos y libres? Vivos y libres. Y tenemos un caso, o sea, hay 4 querellas que están vivas. Una de ellas la de Teófilo del Valle. Pero ya en 2 ocasiones las citaciones a declarar que se han hecho por parte del juzgado de instrucción de Elda han sido aplazadas. Una aplazada, la otra suspendida, alegando razones técnicas de diverso tipo. El caso es que tenemos que el caso de Martín Villa es ejemplar, porque es un personaje cuya actuación en la transición está llena de sombras que si consiguiéramos ir adelante aclararíamos unos hechos necesarios para conocer una historia y para saber cuál es nuestro pasado. Poco futuro democrático vamos a tener si está levantado sobre unos hechos ocultos, ¿no? Entonces es necesario que se sepa la verdad. ¿Qué ocurre? Pues en este caso concreto de esta querella, ya ahora estamos esperando la nueva convocatoria a declarar de este policía y de Martín Villa. ¿Será capaz la justicia española de seguir adelante y exigirle que declaren por fin? ¿O no será capaz la justicia española? Lo veremos. Vivimos un aparato judicial que está muy dominado por la derecha judicial, por todos esos restos que vienen de atrás y por ataduras tremendas. Sí. Que se enfrentan al derecho penal internacional. Es que no ha habido ninguna transición de una dictadura a una democracia que a los responsables de unos crímenes de lesa humanidad no se les haya juzgado. Luego ya veremos qué se hace con ellos. Pero es que no, el único caso es el caso de España. Es que te vas a Argentina, es que vas a Grecia, es que vas a Chile. O sea,
y en un tiempo similar. Es que el caso de Argentina, que por eso luego la jueza Servini ha llevado adelante la querella argentina como una manera de responder a lo que hizo el Estado español cuando se juzgó aquí a criminales argentinos, a los militares argentinos. Claro, cuando la justicia española también quiso investigar y procesar a los responsables del Estado español, entonces ya el Tribunal Constitucional cambió el criterio, ¿no? Quería preguntaros, hablando de verdad y de toda esta verdad que cuentas para saberla, ¿qué habéis sentido cuando habéis visto que se desclasifican los secretos del 23F, pero toda la información sobre los crímenes del Estado y la extrema derecha durante la transición siguen en plan cerrados bajo 7 llaves o muchas más? ¿Se abrirán algún día? Lo primero que quiero decir es reivindicar el papel, como se ha estado diciendo, de la mujer en las huelgas de Gasteiz. Las mujeres han estado invisibilizadas, pero el papel que tuvieron en el triunfo de aquel movimiento huelguístico fue tremendo, luchando desde dentro como trabajadoras en empresas de mujeres, pero también como compañeras de personas que estaban en huelga, animándoles a seguir haciendo manifestaciones solidarias con las bolsas vacías alrededor de la Virgen Blanca, y luego el empoderamiento que hicieron a través de los barrios, cómo se reunían todas las mujeres, y fue una escuela de formación para ellas, ¿no? De ahí nace lo que hoy día es la Asamblea de Mujeres de Álava. O sea que en aquel momento fue un auge del empoderamiento de la mujer, del movimiento feminista, de la reivindicación, del sometimiento que tenían hasta ese momento a todos los niveles. Fue una liberación también para ellas, ¿no? Y no quería dejar pasar la ocasión sin reconocer esa labor que hicieron las mujeres. Y en el tema que estás diciendo, hombre, es que en el Estado español se da una incongruencia total. Nos están reconociendo en una declaración de reconocimiento y reparación personal, en la cual se sufrió una violencia injusta cuando se estaba luchando por las democracias, por los derechos y demás, y luego ante eso que te niegan la justicia, te niegan el reconocimiento, por lo menos al mismo nivel que otras víctimas que consideran ellas del terrorismo. La discriminación es total. Y encima, lo que le pedimos después de haber obtenido esa declaración de reconocimiento, le estamos diciendo que el Estado se haga responsable de aquellas masacres, como sujeto principal y directo de aquellas masacres. Pues se niegan como institución a reconocer. Heredera. Claro, están reconociendo la ley de policía de hace 200 años y están reconociendo o aplicando la ley de secretos oficiales del franquismo, y no quieren admitir lo que hizo ese Estado franquista en aquel momento, bajo una dictadura franquista, lo que hicieron. El Partido Socialista nos dicen que ellos no tuvieron nada que ver en aquellas masacres, en aquellas vulneraciones de derechos humanos. Y nosotros les decimos, claro que no fue el Partido Socialista, pero el Partido Socialista está gobernando un Estado en este momento. Y como hicieron en Alemania, como han hecho en Inglaterra con el Domingo Sangriento y demás, tienen que reconocer la responsabilidad principal y directa de ese Estado. Pero el gobierno español se niega en redondo. Entonces es una incongruencia total. Están admitiendo la injusticia de unas masacres, de una represión, unos asesinatos y demás, y luego no hacen nada para poder enjuiciar a los victimarios que los tienen ahí delante. Total. Pero no es solo el Estado, sino la justicia, los jueces. Sí, cuando digo el Estado me refiero a todo. Ya, a todo. los jueces siguen ahí, porque nosotros, cuando entró en vigor la ley de memoria democrática, la actual ley de memoria democrática, lo que pedimos fue que se abriera el sumario de Arturo y poder juzgar al asesino. Bueno, pues de los 3 jueces, uno de ellos, el juez de Prada, dice que es verdad, que hay que abrir el sumario, que hay que volver a juzgar y a ver lo que pasó. Y hay otros 2 jueces que dicen que no porque en el caso de Arturo, aunque fue un acto de terrorismo, no está demostrado que tuviera que ver con la dictadura franquista. Fue en el 77 y fue en una manifestación en la que se pedía la amnistía y la libertad de los presos políticos, porque en el 75 muere Franco, pero en el 77 aún hay presos en la cárcel. Y después... Después ya muchos salieron con la ley de amnistía, ¿no? Pero
Vamos a ver, o sea, no tiene nada que ver. No está demostrado que el asesinato de Arturo tuviera algo que ver con el franquismo. Entonces, Bueno, ¿por increíble, qué no? Pero es que tampoco... increíble la contestación de los jueces, pero vamos a hacer una cosa que os va a encantar porque nos vamos a ir a la calle, que nuestra Cristina Moyano, perfecta, gloriosa, se ha ido y habrá flipado, o no, no sabemos, con lo que se ha encontrado en la calle hablando de la transición. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre una época de nuestra historia, la transición. Así que veamos qué opina la gente. ¿Usted cómo definiría la época de la transición española? Una época muy revoltosa, sobre la que realmente tampoco hay mucho conocimiento general en la juventud española. La defino como algo muy positivo históricamente, ¿no? Pues la verdad es que no tenemos mucha idea, porque todavía no lo hemos dado en el instituto. Cero idea de qué puede ser. ¿Cuántos años tenéis y en qué curso estáis? Yo tengo 18 y estoy en segundo bachillerato. ¿Y en otros cursos no habéis dado nada de este periodo de la historia de España? No, nada. Después de 50 años o 80 años viviendo de mala manera, bien. La transición española es el paso de la dictadura a la democracia. Yo creo que fue algo armónico y que resultó ser un éxito. Yo creo que estamos viviendo de ese éxito y todo fue bien ejecutado. De donde estábamos a donde vinimos, muy bien. Wow. Paso, que pregunten a otros. ¿En qué curso estáis, chicos? Segundo bachillerato. Sí, en segundo bachillerato. Sí. ¿Y no habéis visto nada de la transición española? Es que vamos un poco lentos con ese temario. ¿Y en ningún otro curso habéis dado esta época de nuestro país? Yo creo que no. No, es que es un temario muy extenso y cuesta llegar al final a veces. ¿Y diría usted que fue una época pacífica? Sí, exceptuando la ETA, por supuesto. Sí, yo pienso que sí, que la verdad podían haber pasado muchas cosas horribles. Acabábamos de terminar la guerra, o sea que no fue pacífico porque fue eso de la guerra, entonces pues claramente no tuvo que ser pacífico. Acabamos de terminar la guerra porque después de terminar la guerra hubo un tiempo de dictadura. Se fue pacífica dentro de lo que cabe, quitándolo de la ETA, pero tenía que haber de todo. Sí. Yo creo que hubo un esfuerzo tremendo por todo el mundo. Para mí sí, que se unieron todas las fuerzas que había en aquel momento. Para mí fue una época muy buena. Bueno, yo creo que fue más movidita. Y sin dejar de lado los atentados de la ETA, ¿usted sabría decirme cuántas personas fallecieron a manos de la extrema derecha y la policía? Bueno, a eso ahí no he llegado, no lo sé. Pues yo creo que fueron más los que murieron a manos de terroristas y de gente de los etarras y el FRAP. Yo pienso que no sabemos tampoco toda la historia cómo fue. También un montón de ellos, sobre todo los abogados de la calle Atocha, los palos que le dieron aquí. Son episodios anecdóticos comparado con lo que fue la gran transición. Una cifra exacta no, pero sí que a muchas personas sí que mataron. Uf, no tengo ni idea. ¿Y conocían lo que era el patronato de protección a la mujer? No, el tema es... No lo conozco. Sinceramente no, o sea, tal patronato no lo conozco, pero... Que he oído hablar ahora últimamente, yo no lo conocía. Pues no, porque en mi casa, como manda siempre mi mujer, ya no me preocupa de esas cosas, ella se preocupa de todo. ¿Y no sabe lo que es el patronato, que era una institución franquista donde se metían a las niñas y a las mujeres? Ah, coño, eso sí lo sé, el Frente de Juventudes. No, el patronato es otra cosa. Patronato era donde la metían, les cortaban el pelo y le daban aceite de ricino, según creo, pero eso llegó un momento que a mí no me tocó. Pues no, no. No sé lo que es el patronato de protección a la mujer, que me imagino que sería previo al año 36, supongo, no lo sé. Patronato de protección, no lo reconozco. ¿No le suena ahora que está saliendo un poco en la tele? No me suena el organismo este como tal. No lo conozco. Es que ya nos perdemos. Ni idea. No, la verdad que no. Nunca lo he escuchado. Pues no. Si me puedes ilustrar, ¿por qué no? Era una institución franquista donde metían a las mujeres amorales para corregirlas. Las torturaban, se quedaban con sus bebés y los vendían, de todo. Y siguió 10 años después de la muerte de Franco. O sea, durante la democracia siguió funcionando esa institución y a día de hoy están haciendo muchas luchas para intentar que se conozca su historia más o menos. ¿Y usted considera que el franquismo acabó con la muerte de Franco o a día de hoy sigue habiendo resquicios en las instituciones? Mira vos, más resquicio que eso y peor casi. Pienso que sigue habiendo un poco de resquicio en algunas instituciones. Yo pienso que el franquismo es una época que ya ha terminado, pero que hay intereses políticos en sacarlo a relucir. Sobre todo la izquierda de este país para, digamos, enfrentar a una parte de España con otra. Tampoco debemos estar todo el tiempo rememorando eso una vez y otra vez y otra vez. La posición de la izquierda no es tanto como enfrentar, no lo exponen así, sino más bien como limpiar heridas del pasado para poder avanzar.
Eso es una forma de hablar, pero yo no lo entiendo así. Yo creo que la mejor forma de limpiar es no hablar de ello. Creo que el franquismo ya estaba acabado antes de la muerte de Franco. Yo creo que básicamente murió con él. Los más jóvenes ya no compartimos esas ideologías porque la vemos desde una perspectiva yo creo más objetiva. A mí por lo menos personalmente me parece un poco horrendo lo que pasó. Hay algunas personas que tienen algún resquicio, pero yo creo que murió con la muerte de Franco. Por ejemplo, el partido La Falange es un partido franquista. El franquismo sigue en las instituciones, en las calles y en España. Pues nada, liantes, hasta aquí el reportaje de hoy. A mí solo me queda añadir que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Así que nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, yo creo que lo ha dejado Cristina Moyano clarito, o sea, avanzaremos cuando recordemos nuestra historia, ¿no? ¿Qué os ha parecido el vídeo de la calle? ¿Quién quiere empezar a comentar esta historia? Decías, Rosa, comentabas mientras tanto, qué incongruencias. Bueno, evidentemente la memoria es fundamental porque sin memoria es que no hay futuro, así básicamente, no hay futuro. Tienes que conocer de dónde vienes, qué es lo que ha pasado para entender qué es lo que está pasando y así proyectar hacia el futuro pues la necesidad de avanzar, porque nosotros no somos del pasado, nosotros estamos aquí. Del presente, estamos aquí, estamos vivos y podemos dar testimonio de lo que pasó y por supuesto nuestro proyecto es acabar con esa impunidad de los crímenes del franquismo y de la transición, con esa disparidad que hay entre lo que hemos escuchado, que piensa la gente, y lo que realmente ocurrió. Y esa es una responsabilidad que nosotros nos hemos echado sobre los hombros con muy buena fe, con mucha voluntad, con muchas ganas de pelear, pero que evidentemente tendría que ser el Estado el responsable de eso. Y no creo que solo sean los jueces quienes ponen obstáculos, también el Ejecutivo, también el Legislativo. Porque si hacen leyes como esta ley de memoria democrática que impide, en realidad impide la investigación y el proceso judicial, pues ya están dando fuerzas a los jueces que se niegan y que se siguen negando a avanzar. Entonces nosotros somos muy resistentes. Lo somos, los cinco. Sí, lo sois. Con los compañeros que tenemos también y creo que esta labor de tantos años sí que tiene algo de frutos. A lo mejor no se ve en estos que han ido pues escogiendo, pero sí lo tiene, porque sí que hay profesores de historia que explican a sus alumnos. Está Carlos Díez, del Colegio Lourdes, hay otros que conocemos en otros sitios. Yo he ido a institutos a presentar nuestros testimonios y la verdad es que es muy emocionante. Vuestra labor lo reciben es muy bien. Muy importante, aunque no se refleje en el vídeo de la calle, pero creo que siempre el vídeo de la calle es un poco pues ir a así que piensa la sociedad o que piensa así diferentes edades y tal. ¿Habéis flipado o es lo que os esperabais? No, es lo que me esperaba. Es que lo han hecho muy bien. Entonces no se ha dicho la verdad. Y como lo han hecho muy bien, la gente no sabe la verdad. Si no te ha tocado así de lleno en tu familia, pues no lo sabes. Hay gente de mi edad que lo vivió igual que yo, pero no se acuerdan y no saben la gente que murió. Shock traumático, ¿sabes? ¿Vale? Entonces yo creo que sí, que lo han hecho muy bien. Por eso nosotros, desde nuestro colectivo, lo que queremos es cambiar el relato. Y el relato es que la transición fue sangrienta, que no fue pacífica como nos han contado. Y entonces, pues a base de o documentales o libros, o que la gente se entere. En el documental nuestro, de Las armas no borrarán tu sonrisa, que habla del caso de Arturo y de la Semana Negra, que empezó el día 23 de enero con la matanza con la muerte de Arturo, el día 24 con la de Mariluz Nájera, yendo a una manifestación para protestar por la muerte de Arturo, y el día 24 por la noche los abogados de Atocha. Esos fueron 2 días
terribles en Madrid fue lo que se llamó la Semana Negra. Pues nuestro documental se centra en la Semana Negra, pero además también saca pues casi 300 víctimas. Y cuando va la gente al cine a ver la película, después tenemos un coloquio y sobre todo la gente joven, pues se levantan y dicen: pero si es que esto yo no lo sabía. Es que cuando llegue a mi casa voy a hablar con mis padres y que me cuenten un poco, porque yo no sabía que esto había ocurrido. Creo que en la ignorancia también hay una parte de responsabilidad. Sí, el caso que tú estás comentando, yo lo he vivido muy de cerca en el caso de Teófilo del Valle. Durante 45 años, desde que murió, lo mataron en el 76 hasta 2023, en que se proyecta el documental que hicimos, el relato mayoritario, casi unánime, en los pueblos zapateros de Alicante, era que a Teófilo del Valle le había matado una bala rebotada. No sabemos muy bien dónde. Sí. Ese era el relato, claro, inmensamente mayoritario, ¿no? Cuando ponemos unos hechos de una manera muy evidente en el documental, el relato cambia totalmente, totalmente. Ya nadie, absolutamente nadie, duda de cómo había muerto realmente Teófilo, que fue asesinado. Entonces, claro, aquellos años fueron unos años que los hechos se ocultaron, que no queríamos mirar ahí, que cuando le decíamos a los primeros gobiernos democráticos, vamos a recordar y vamos a averiguar, nos decían: estáis siempre con las mismas historias, ¿no? Era como cuando gritábamos: OTAN no va a ser fuera, pero ¿qué decís? ¿Que estáis locos? ¿Locos? ¿Estábamos locos? No, estábamos en lo cierto. Lo que pasa es que hay momentos en que la verdad es incómoda, pero es necesaria. Y hoy es necesario que esa verdad pueda ir a los institutos, a las televisiones, allá donde nos dejen, porque es la verdad que nos hace fuertes como demócratas, sí, y nos hace fuertes como sociedad. Andoni estaba ahí también queriendo hablar. Sí, porque yo creo que la encuesta que hemos visto es producto de la incultura. El gobierno tenía que preparar unas leyes con un currículum escolar en el cual se explicaría todo, y que no lo hagan en junio cuando acaba el curso, que la mayoría no termina el libro y se queda en el aire, ¿no? Y tengo que romper una punta de lanza en favor de la juventud, por lo menos en algunos sitios. Nosotros en Vitoria somos sustitutivos de lo que tenía que hacer el gobierno. Nosotros hemos ido a dar charlas a colegios y castolas y demás. Hemos creado unidades didácticas, se han hecho multitud de libros, documentales, tenemos unas charlas, o sea, unas visitas guiadas por todo el barrio explicando los hechos, contextualizando por qué pasó, qué consecuencias tuvieron, la falta de justicia, la impunidad y demás. En Vitoria, el 3 de marzo, para la juventud es un hervidero de jóvenes, y eso da gusto. En otras zonas de España no. Nosotros hemos estado en lugares de España dando charlas de memoria histórica y te ves gente de 60 para arriba. Pocos jóvenes hay, ¿eh? Bueno, yo voy a romper otra lanza en favor de los jóvenes y voy a decir que creo que en todos los lados hay rojillos piojosos. Que estamos en todos los lados y que nos interesa, y que igual también es un interés por parte del Estado en el que haya esta guerra intergeneracional de no hacéis nada y los otros, ¿sabes? Como que creo que le interesa también al Estado esta guerrilla intergeneracional, ¿sabes? Creo que rojillos piojosos hay en todos los lados. Pero hay que empujarles a ese Estado para obligarles. Si no le estás empujando, el Estado no va a hacer nada. Ya. Y si ve que hay un empuje por parte de la juventud, por parte de los grupos memorialísticos, que llevamos años y años y años ahí al pie del cañón, ¿no? Explicando, y nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, incluso mucho dinero, muchos medios que no nos daban. Viajes y de todo, vamos. Sí. Emplear tiempo de nuestro ocio para ir a una ciudad, a otra, a explicar, no sé qué. Nosotros hemos estado recorriendo toda la geografía española, hemos estado en Argentina, hemos estado en Bruselas, denunciando casos el 3 de marzo, pero el caso de Arturo, el caso de Teófilo, estáis todo el día haciendo el caso de Caparrós, o sea... El caso de un vecino de aquí, de la calle de Garganta de Aisa, el caso de Ángel Almazán, mírale, Ángel Almazán, poca gente conoce, mira, fíjate por dónde ha salido a la vez en... Sí. Fíjate, parece que te están escuchando. Es verdad. Poca gente conoce el caso de Ángel
que fue terrorífico. Recomendación, hago el inciso de recomendación para que todo el mundo se vea el programa de juventud Mira. que hicimos aquí en Al Lío, porque me parece muy interesante que da respuesta mucho a estos. Quería preguntaros por una cosa que no nos queda clara o que no me queda clara a mí, y es por qué algunas víctimas, por ejemplo, como Arturo, tiene reconocido el estatus de víctima por terrorismo, sino víctima del terrorismo. Víctima del terrorismo. ¿Cuántas personas hay víctimas que hayan tenido este reconocimiento y qué es lo que le hace diferente? Y también cuando nos cuentes un poco el caso de Arturo, porque sí que creo que lo has ido contando, pero poco a poco, pero no tan como fielmente, quién lo asesinó. Bueno, pues a ver, Arturo tenía 19 años. ¿Es tu cuñado? Es mi cuñado, sí. Hermano de mi marido, que falleció hace 2 años, de mi marido Manuel Ruiz, que Manuel empezó hace ya tiempo una lucha por saber la verdad y buscar reconocimiento a su hermano, y bueno, pues ahora me toca a mí seguirla. Muy bien. Sí, ese es el legado que me ha dejado. Bueno, pues a ver, Arturo tenía 19 años en el 1977, recién cumplidos, los cumplió el 5 de diciembre, y en enero pues se convocó una manifestación que pedía la amnistía y la libertad de los presos políticos en la zona de Callao. Ahí, bueno, pues como en todas las manifestaciones, la policía la reprime una barbaridad, empiezan a pegar palos y los manifestantes se van dispersando por las calles de alrededor. Cuando Arturo y un grupo de manifestantes estaba en la calle La Estrella con la calle Silva, en la plaza de Soledad Torres Acosta, mira, ahí es donde tenemos la placa puesta por el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues aparecen 2 guerrilleros de Cristo Rey, y lo que sí sale en el sumario es que uno de ellos estaba increpando a una chica manifestante, una chica que se estaba manifestando, que Arturo no la conocía, y le estaba increpando con un puño de estos de hierro, que eran lo que utilizaban, ¿no? Entonces Arturo salió en su defensa y uno de los guerrilleros saca una pistola, Jorge Cesaski, que pertenecía a la AAA. ¿Qué es la AAA? La AAA era una organización argentina de extrema derecha. Ajá. Entonces, bueno, pues saca la pistola y dispara al aire. El otro, el autor material del disparo que le dispara a Arturo, José Ignacio Fernández Guaza, le pide la pistola y le tira a Arturo al corazón. Además, así lo dice, le tiró a matar. Esta gente hacían prácticas de tiro y esta gente pues ayudaban a la policía y a la Guardia Civil. De hecho, en el sumario, lo que dice la hermana de José Ignacio Fernández Guaza es que su hermano tenía armas y ayudaba a la Guardia Civil a hacer cosas y a la policía que ellos no podían hacer. ¿Y en qué momento se le declara como víctima del terrorismo? Bueno, Arturo muere prácticamente en el acto y los asesinos huyen, la policía les deja huir y fíjate, si tenían relación con la policía y la Guardia Civil, que se refugian en la comisaría de la calle Rey Francisco. Bueno, pues ya en el año, creo que fue en el 2000, le hacen víctima del terrorismo. Sí. En el 2000. Estaba gobernando Aznar. Vale. Estaba gobernando Aznar. ¿Y qué le hace diferente a las otras víctimas? Por ejemplo, ¿hay alguna mujer superviviente al patronato que tenga esta condición de víctima del terrorismo? Del terrorismo no. No. A ver, ¿hay otra condición diferente de reconocimiento? A ver, hay víctimas que han sido víctimas del franquismo, las han reconocido como víctimas del franquismo. Nosotros no estamos reconocidos como víctimas de nada. Las mujeres del patronato sí. Nosotros somos una entelequia, entre otras cosas porque peleamos no solo por nuestro propio caso, sino por el caso de todos. Sí, pero entonces, ¿qué le hace diferente a Arturo? Pues porque es una banda. Porque fue una banda terrorista. El Estado lo consideran terrorista. Es lo que decía yo antes. A nosotros
vamos a la ley El terrorismo de Estado no existe. No, claro. Los que fueron asesinados por la policía y la Guardia Civil no están reconocidas como víctimas del terrorismo, porque el Estado tendría que reconocerse como terroristas. Asumir que son los terroristas. Y luego también, en aquel momento se decía policías de día incontrolados de noche. Que policías de día incontrolados de noche. ¿Os acordaréis? De aquello? Y a la noche actuaban como guerrilleros, como el Batallón Vasco Español, como la AAA, pero eran policías de uniforme durante el día. Pero a la noche funcionaban como funcionaban, reprimiendo. O sea, que por eso no puedes tener una condición... Claro, es reconocer que el Estado es un Estado terrorista, era un Estado terrorista. Ya. Además, a Caparrós ahora le han reconocido como víctima del terrorismo. No como víctima, sino como víctima del franquismo. En la ley de memoria histórica. Sí. Nada, pero no como víctima del terrorismo. Como víctima del terrorismo. De todas maneras, eso es lo que podríamos preguntar. Porque fue por un policía. A nosotros tampoco nos han admitido la condición de víctimas... Cuéntanos, Consuelo, pon orden aquí. Yo no conozco la condición. No, pero la condición de, por ejemplo, estar reconocida a las mujeres que sufrieron el patronato, esa condición de víctimas del franquismo, ¿qué supone? O sea, ¿a ti te sirve como reconocimiento? ¿Sirve para esos crímenes que os hicieron? A ver, no te va a servir nada, nunca. O sea, eso no se puede borrar, eso sucedió. Sí, te reconocen que sucedió, por decirlo así. Eso es lo que hacen, reconocer que sucedió. Que hasta hace 4 días o negaban o ignoraban, ¿no? Ya. Pero todo esto ha sido labor de las supervivientes. Empecé yo, han seguido más. Paca, ¿no? Lo hemos hecho todos nosotras, o Paca sea, Blanco. ayuda no hemos tenido ninguna. Paca la Brava, es decir, Loli Benito, que lleva conmigo 15 años, Patricia, que lleva conmigo 15 años. Esto ha sido pico pala. Es decir, si no se hubiera machacado este tema 15 años por nuestra cuenta, aquí bueno, tú vas por la calle y preguntas a la gente del patronato y solo una persona le sonaba, pero es que es normal. Pero a ver, que cuando esto sale de una forma, no tímida, pero en 2012, es cuando empieza, y es que tenían que haber actuado en ese momento, no esperar 15 años. En estos 15 años hemos perdido 3 compañeras, las 3 por cáncer de pulmón. O sea, claro. Cuando yo digo siempre que tenemos más pasado que futuro, no es una frase hecha. Claro que tengo más pasado que futuro, tengo 67 años, o sea, es que ni queriendo, ¿me entiendes? Entonces, no, es que, ¿qué esperan? Que no quede ni una. Tiene 67. Que no quede ni una. ¿Creéis que están esperando eso? Ese método es el que han sí, usado. Ese es el método que han usado. Ese es infalible, claro. O sea, pues dejar... Lo único que tuvieron el problema que resulta que los nietos... ¿Sabes? Me refiero a los primeros, claro, a la gente que está en las fosas, que son más de 100.000, o sea que, ojo, la gente que pasó Repite eso, Rosa, más de 100.000. Más de 100.000 en las fosas, más de 1 millón, casi 1 millón de personas pasaron por los campos de concentración, casi 500.000 personas salieron al exilio, miles, 50.000 personas fueron fusiladas en los primeros años. Miles y miles de personas pasaron por las cárceles franquistas. Miles. Solamente el Tribunal de Orden Público, que estuvo activo del 63 al 77, fueron 50.000 personas las que fueron procesadas. Hubo muchas que detenían y no eran procesadas. Solo las procesadas fueron 50.000 personas. Entonces, son números tan grandes, bueno, los bebés robados, las niñas del patronato, etcétera. Son números tan grandes que, por supuesto, no lo quieren reconocer. No, mira, de hecho, la ley de los bebés robados, que no hay aquí nadie representando a bebés, que me parece que... Lleva 8 años esperando sin que hayan movido pieza nadie. Nada, y esa ley está parada. Y resulta que pensaron, bueno, pues dejamos pasar hasta... Fue un pacto, fue un pacto de silencio que, si habéis visto el documental El silencio de otros, que os lo recomiendo... Brutal, bestial. Sí, pues ahí sale diciendo, esto es el olvido como algo ya impuesto. Y ahí actuaron varios partidos que habían estado en la lucha antifranquista, como el PC, por ejemplo, aceptó esas condiciones, ¿no? Claro. De olvido. ¿Por qué se aceptó eso?
porque les convendría. Yo no lo sé, yo no era del PC. Yo era del PCML, del FRAP y del PCML. Se vendieron por los pactos de la Moncloa. Exacto. Tenían sus planes. Tendrían sus planes. Claro, era a cambio de legalizar el Tendrían Partido sus planes, Comunista. no, pero dejaron tiradas a sus propios militantes, Claro. con lo cual quiero decir que pensaron, bueno, se muere esta generación, los hijos se mueren, pero es que han venido los nietos. Y los nietos están exigiendo qué ha pasado con mi abuela, qué ha pasado con mi abuelo, ¿no? Y en el caso nuestro, pues ya quedamos menos, claro. Nosotros somos ya mayorcitos y quedamos menos. Y lo mismo piensan, bueno, ya morirán. Pero es que no saben que somos simiente, como dicen, que somos simiente y vendrán otros y seguirán. Pero me gusta esto que dices de estar, o sea, estáis en el presente, no sois una gente del pasado. Eso de hablar del pasado... El crimen está todavía aquí. Yo soy delincuente. Yo soy delincuente porque a mí me indultaron. No me amnistiaron, me indultaron. Cuando te indultan, te quitan la pena, pero no el delito. No el delito. Con Así lo que cual eres yo sigo delincuente, siendo Rosa, una me encanta. Delincuente. ¿No te mola un poquito? Me mola muchísimo. A mí cuando me dicen que me van a... Digo, no, yo quiero seguir siendo delincuente. Fui una delincuente... ¿Cuál fue tu delito? Mi delito era propaganda ilegal y asociación ilícita. Oh, o sea, el de bonito. todos. Me encanta. De todas Soy delincuente. formas, si el Estado reconocería su responsabilidad, sería muy gratificante para las víctimas. Sí, claro. Y un ejemplo lo tenemos claro en el Domingo Sangriento, cuando el primer ministro David Cameron reconoce la inocencia de las víctimas y la culpabilidad del ejército británico. Hay mucha gente que se da por satisfecha y es un alivio tremendo para ellos. Hay otros que dicen, esto está muy bien, pero ahora hay que seguir con la justicia. Yo también soy de la opinión que aunque reconozca al Estado la responsabilidad, tiene elementos suficientes para juzgar a los victimarios. Que luego hay que amnistiarles, que se las amnistíen, pero que no pasen a la historia como los héroes de la democracia. Exacto. Cuando han sido un azote de los derechos humanos, de las libertades y de toda la lucha de ámbito social, laboral, política y demás. Entonces, solamente con el hecho de que el Estado reconocería su responsabilidad, sería un alivio muy grande. Andoni, me encanta esto que dices. Yo quería hacer un minuto de oro último. Volveremos a este tema continuamente porque me parece que siempre es guay volver al pasado y más si les jode tanto, pero me encanta lo que le ha dicho Andoni. Tenía muchísimas preguntas, en plan, ¿se puede hablar de democracia plena cuando estos crímenes siguen impunes? Una de las preguntas, ¿o qué le decimos a la gente que nos está viendo? ¿Por qué estamos empeñados o empeñadas en hablar de esto que pasó? ¿Por qué es importante para esto? A ver, minutito de oro. Empieza Olga. ¿Por qué es importante? O sea, es tu minuto para decir lo que quieras. Ya, no, a ver, yo lo que quiero resaltar es que la gente joven pregunte, sobre todo a sus abuelos, que son los que vivieron aquello, y que les pregunten qué es lo que pasó, que no se dejen influenciar por los medios de comunicación o por lo que dicen mis amigos, o no, que pregunten qué es lo que pasó en la transición, que pregunten cómo se vivía en el franquismo y cómo vivimos ahora, que es muy distinto, ¿no? Y que lo que tenemos ahora, bueno o malo, lo trajeron todas esas personas que murieron por esa democracia que tenemos nosotros ahora. Me ha encantado. Manuel. Las sociedades cambian si las personas nos unimos, nos movilizamos, nos organizamos, peleamos en asociaciones, en colectivos, si actuamos. No han habido cambios en este país si no ha sido por el empuje de los trabajadores, de las mujeres, de los estudiantes, de jóvenes. Ahí está la razón del cambio social y de los cambios profundos en una sociedad. Y si queremos seguir avanzando como sociedad y seguir conquistando derechos, tenemos que seguir buscando la verdad, peleando por ella, sacándolo a la calle, movilizándonos
y haciendo programas como este, que yo felicito desde luego para seguir adelante. Un programón siempre de al lío con un equipazo que tenemos. Consuelo del Cid. Pues yo tengo mucha confianza y mucha fe en el profesorado actual, porque a nosotras nos llaman para dar charlas en institutos y realmente es alarmante el nivel de los jóvenes de ahora, pero tú les pones un revulsivo, les pones el patronato delante, sobre todo a las chicas. Y yo siempre digo, si el patronato existiera, ninguna de vosotras estaba aquí, estabais todas dentro. Solo por cómo vas maquillada, el tipo de pelo, si enseñas canalillo, de qué vas, mira lo ceñido, o sea, ¿sabes? Y tú les cuentas esto y como no lo conocen, alucinan mucho. Yeah. Uno me dice, yo antes era de Vox. Digo, ¿Antes era de Vox? Sí, ¿Cuántos lo dijo, años se tiene? levantó uno, 18. Digo, ¿y qué pasó? Que me puse a estudiar. Ah, amigo. Entonces te pusiste a estudiar la historia de España y dejaste de ser de Vox. La incultura. ¿Sabes? Pero yo lo que sí creo es que no son los medios de comunicación en sí, los tradicionales, son las redes sociales. Ya. Las redes sociales están haciendo un daño horrible a la juventud, horrible, porque puedes colar un bulo con una facilidad pasmosa. Entonces tú puedes montarles otra historia de España, que es lo que se ha hecho. Pero ¿cómo puede decir un chaval de 16 años que con Franco se vivía mejor? ¿Pero cuándo lo has vivido tú ni de perfil? Si no lo ha vivido ni tu padre. Calla, niño, ni come tu padre. lentejas. Ni tu padre, lo habrá vivido tu abuela. O sea, ¿de verdad tú quieres esto? ¿Tú quieres No esto? lo Pero quieren, no sí, saben, no saben. o sea, no saben lo que están diciendo. Que dicen, pero es que es grave, ¿eh? Ya. Es gravísimo. Sí, sí, absolutamente, lo creo que es gravísimo. Y aparte van con una dosis de chulería muy importante. Ya. Sí, son desafiantes, es decir, a ver la vieja esta que me viene a contar, ¿sabes? Ya. Entonces te has de poner un poco en su escenario, que es lo que yo hago. Yo hablo diciendo muchas palabrotas, por ejemplo, pero lo hago porque lo hago habitualmente. Pero con ellos lo hago más, porque es la cercanía que siento y la conexión final de decir, oye, ¿qué os están contando? ¿Qué os historia os ha contado? ¿De dónde viene esto? ¿Quién te lo ha contado? ¿Quién ha venido a ti a contarte que con Franco se vivía mejor? O sea, ¿qué disparate estáis no diciendo, pensando? Gracias por hacer ese curro y te digo que igual luego te haces viral en las redes y mira, igual sirven de algo. No, hacerse viral en las redes es muy mala cosa, ¿eh? Bueno. No, es lo peor que hay. Consuelo, que estamos No, en es el muy lío, malo, es queremos muy malo, hacernos es muy malo. virales. No, es lo peor, sí. Rosa, mi amor. Es una delincuente, yo ten cuidado. coincido con lo que dice Manuel y, por supuesto, con lo que dice Andoni en el sentido, bueno, con lo que estamos diciendo todos en el sentido de que si no hay gente peleando por las cosas, no se consiguen. O sea, yo creo que lo que sí que intentan es desmoralizar. Pues no se gana ninguna batalla aunque salgas a la calle, bueno, te tienes que conformar con lo que hay. Esta no es la democracia por la que yo he luchado. Mis compañeros perdieron la vida el 27 de septiembre de 1975. Esta no es, era otra, con más nivel, con más derechos, por supuesto sin monarquía. Pero reconozco que la situación, han pasado años, es lo que tenemos, pero por supuesto nuestro objetivo no puede ser quedarnos con lo que tenemos. Nuestro objetivo tiene que ser conseguir el máximo porque nos lo merecemos. Como pueblo, además, nos lo merecemos como pueblo. Decía Paul Preston que somos un pueblo al que nos han traicionado siempre. Pues vamos a ver si conseguimos que no nos traicionen otra vez. Dilo, nena. Andoni, tu minuto de oro. Bueno, yo creo que he dicho antes suficiente, pero vamos, acceso a la justicia real y penal, no solamente a la que permite la Ley de Memoria Democrática, una jurisdicción voluntaria en que a lo sumo vas a sacar una verdad judicial, que sería muy importante para luego emprender la penal, pero sobre todo que el gobierno o el Estado asuma su responsabilidad en todos los hechos, en todas estas masacres. La responsabilidad principal y directa está clara. En aquel momento era un gobierno dictatorial franquista el que estaba a cargo del Estado, ahora están otros gobiernos, estuvo la República en su día, pero el Estado siempre es el Estado. Y alguno en nombre del Estado tiene que pedir
o sea, a asumir Por esa heredar. responsabilidad. Sí, sí. Y sí. entonces, no solamente con declaraciones morales, sino con acceso verdaderamente a la justicia, que se juzguen los crímenes cometidos por el Estado, el terrorismo de Estado, lo que hemos dicho, y acabar con la discriminación entre víctimas. Hay víctimas de primera, hay víctimas de segunda y hay víctimas invisibilizadas a día de hoy. Entonces, eso no puede ser digno de un país o de un Estado que se diga democrático. Gracias por venir a los 5, gracias. Seguiremos hablando de la transición. Gracias a todo el equipo de Al Lío por hacer esto. Volveremos a hablar de la transición porque es necesario, porque como dice Rosa, yo me alegro mucho de estar en vuestro presente y que estemos aquí juntitos y nos encontremos. Y vosotros nos vemos el domingo que viene aquí en Al Lío. Gracias.